Buenas tardes. Buenas tardes, Buenas licenciada. tardes. Escucho bien, licenciado. Buenas tardes. Gracias. Ahorita voy a empezar, solo voy a reclamar lo de la reunión para que no haya micrófonos encendidos. Bueno, eh, ay, ¿se acuerdan por favor de no tener pena de interrumpirme si en dado caso se me corta la conexión, que a veces falla? Entonces, por favor, me comentan si ya no se escucha. Ay, qué tráfico agarré hoy para venir, gracias a Dios logré venir a tiempo y empezar la clase pues prácticamente a tiempo. Saben que siempre doy unos minutos en lo que se terminan de conectar de la otra clase. Eh, el tema de hoy es un poco cargado. Ustedes saben de que no tenemos mucho tiempo antes del otro parcial, el final, que en nuestro caso es el 21 de mayo, ¿verdad? Siempre empezamos, bueno, mi clase siempre es de la primera semana de examen, entonces supongo que en esa semana empezamos. Calculando eso, son, contando esta, 3 clases más y terminamos el contenido. El contenido es corto, entonces ahí repasan siempre para el examen final lo que hemos visto en las anteriores evaluaciones, el contenido anterior. Por favor, no se les vaya a olvidar que no solo es el contenido del final, que es bastante corto, entonces vamos a platicar también en el examen de algunos aspectos importantes que hemos visto durante el semestre. Entonces, bueno, vamos a comenzar la clase de hoy. A ver. ¿Ven ahí la pantalla? Sí, licenciado. Sí, Bueno, licenciado. bueno, comencemos entonces. Ustedes se han dado cuenta que a lo largo del semestre hemos ido viendo de lo macro a lo micro, ¿verdad? De lo general a lo particular. Y ya terminamos de ver los sistemas de gobierno, perdón, las formas de Estado, los sistemas de gobierno, las corrientes o regímenes políticos, que fue lo que vimos la clase pasada, que eso también aplica a varios estados, pero hoy ya aterrizamos en Guatemala, ¿sí? Claro, esto aplica a varios estados, pero lo vamos a centrar y aterrizar ya en nuestro diario vivir, ¿sí? En nuestro país como tal. Ya no vamos a poner o ver ejemplos de otros estados, sino que ya vamos a ver precisamente lo que es el tema de Guatemala, acoplado a este tema de los órganos de estado, que es el tema de hoy. También se replica en otros estados, pero como les digo, ya vamos a ir platicando propiamente de Guatemala. Entonces, los órganos del Estado, órganos, no organismos, esos aparte, son los órganos del Estado. Se refiere a la estructura estatal, a todo el aparato estatal, por medio del cual el Estado funciona y realiza su función pública hacia la población. Estos se dividen en órganos inmediatos, mediatos, y esta tiene subdivisión, que son facultativos y necesarios, creados y creadores, dependientes e independientes, normales y extraordinarios, respectivamente. Entonces, vuelvo a repetir, no se vayan a confundir con órganos de Estado y organismos del Estado. Sí, los organismos del Estado son 3, ya ustedes los conocen y los vamos a ver más adelante. Los órganos del Estado es todo el aparato estatal, ¿sí? Todo el andamiaje, toda la estructura del Estado, todas las instituciones que lo conforman. Esos son los órganos del Estado, es todo, ¿sí? Ministerios, viceministerios, direcciones, secretarías, juzgados, salas, Ministerio Público, Universidad de San Carlos, inspecciones generales y todo el aparato estatal son órganos del Estado, y todas las instituciones, centralizadas, descentralizadas, autónomas, semiautónomas, todo entra dentro de los órganos del Estado.
¿sí? Porque sirve para que el Estado camine, ¿sí? Para que el Estado funcione, ¿ya? A favor de la población. Ustedes saben que cada una de las instituciones del Estado son creadas, o el propósito de ellas es la población, atender necesidades específicas de la población, atender situaciones específicas de la población o bien prevenirlas en algunos casos, ¿sí? No hay ninguna institución del Estado que su creación no tenga el fin de apoyar a la población guatemalteca, ¿sí? Todas las instituciones apoyan de alguna manera a los guatemaltecos y guatemaltecas. Claro, hay instituciones que muchos no conocemos o no conocemos muy a fondo, pero que existen, ¿sí? Y tal vez no las conocemos, no las escuchamos mencionar seguido porque no es nuestro caso, no es nuestra situación, ¿sí? Hay entidades bastante desconocidas por la generalidad de la población. Por ejemplo, ustedes les dicen Universidad de San Carlos, creo que el 99.9% de la población sabe qué es, ¿sí? Aunque estudie o no estudie en la universidad, pero sabe qué es la USAC, el Ministerio Público, ¿sí? Y la Presidencia de la República, el Congreso, un diputado, sabe la gente qué es, ¿ya? Pero al decirles la Secretaría de Asuntos Municipales, Presidencia de la República, saber, va. El Consejo Nacional de Adopciones, saber, ¿sí? La Superintendencia de Competencia, saber. Pero están, ¿ya? Tal vez no los conocemos porque no nos hemos visto en la necesidad de requerir sus servicios o de estar inmerso en algunos de los proyectos o programas que tienen estas diferentes instituciones. Pero al final forman parte de esos órganos del Estado, ¿sí? Ahora bien, entramos con la división de los órganos del Estado. Están los órganos inmediatos. Ahí iniciamos. Estos se encuentran regulados directamente en la Constitución. No se originan de ningún otro órgano, o sea, no derivan, ¿sí? Están contemplados en la misma Constitución Política de la República, ¿sí? No es de que una dirección cree una jefatura o una subdirección. No, eso no está contemplado en la Constitución. Ya, por ejemplo, no dice la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Salud. No, esos son órganos, ya los vamos a ver, que son creados por otros órganos. Aquí no. Los órganos inmediatos son los órganos que se encuentran plenamente regulados y contemplados en la norma, ¿sí? Siendo estos los que sí dan lugar a otros órganos. Entonces, como primer punto, los órganos inmediatos no derivan o no nacen de otros órganos, ¿sí? Son como los principales, ¿sí? Entre paréntesis en su mente, a la par de inmediatos, pongan principales. Están contemplados en la norma, ¿sí? En la Constitución Política de la República, algunos también están contemplados en normas binarias, ¿sí? Estos nacen a través de la ley, de la norma, ¿sí? La Constitución Política de la República habla, no los enumera, la Constitución Política de la República, no los enumera, pero habla de los ministerios, ¿sí? En donde se establecen los ministerios es en la ley orgánica del organismo ejecutivo, pero la Constitución sí los contempla. Habla del Consejo de Ministros, de los viceministros, del vicedespacho, etcétera. Lo que no habla la Constitución o lo que no establece más bien la Constitución es de las direcciones, por ejemplo. Alguna dirección, alguna jefatura, alguna subdirección, algún departamento. Esos no están contemplados ni en la norma constitucional ni en la norma ordinaria. Estos nacen a través de estos órganos inmediatos, principales, como lo son ministerios, por ejemplo. ¿Sí? El ministerio en su necesidad de cubrir ciertos aspectos crea estos departamentos, crea estas dependencias, estas unidades, estas jefaturas, ¿sí? Estas divisiones, pero los inmediatos, los principales, no nacen así, ¿sí? Estos son precisamente los principales porque no dependen de ningún otro,
¿ya? Nacen y están contemplados en la Constitución, pero estos mismos órganos inmediatos también tienen subdivisiones, ¿sí? Estas subdivisiones es importante entender. Ahorita lo voy a explicar más a fondo, pero no quiere decir, por ejemplo, en los creados y en los creadores y en los creados, ¿sí? No quiere decir que no estén contemplados, sí están contemplados. Ahí vamos a ver más adelante. Entonces, la subdivisión es creadores y creados, independientes y dependientes. Los creadores son los que forman a otros órganos. Es sencillo, ¿sí? De ahí nacen otros órganos, siendo los formados llamados los creados, ¿ya? Los creadores son los que crean a otros órganos y se denominan creados. Yo creo que es bien sencillo de comprender. Entonces, el ejemplo, está la Corte Suprema de Justicia como órgano creador y las salas de la Corte de Apelaciones como órganos creados, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, atemos aquí. Los órganos inmediatos o principales es nuestro título, ¿sí? Es nuestra principal división de los órganos del Estado. La principal característica de los órganos inmediatos, entre paréntesis mental principales, es que están contemplados en la ley, ¿verdad? Están contemplados en la norma. Entonces vienen ustedes y me dicen, bueno, los creadores entendemos que sí, están contemplados en la norma porque son los que forman a otros órganos, ¿sí? Porque como dice la definición, estos dan lugar a otros órganos, los inmediatos. Pero ¿y los creados? Los creados no dan lugar a otros órganos, pero sí se establecen en la norma, ¿sí? En las normas. Recuerden la jerarquía normativa. Obviamente, si se crea un departamento, si se crea una unidad, si se crea una división o como le gusten llamar, siempre va a estar normado, siempre. Pero no jerárquicamente en la estructura principal. Ya no está en una norma ordinaria, no está en una norma constitucional, posiblemente esté en una norma individualizada, ¿ya? En una norma tal vez reglamentaria, que normalmente si ustedes se ponen a leer las leyes, está la ley que lo habla lo más general y está el reglamento. El reglamento prácticamente es el funcionamiento de esa institución, ¿ya? Por ejemplo, la ley de catastro. Ahí nos habla de conceptos, de generalidades, pero tiene su reglamento. En el reglamento está regulado el registro de información catastral. Ahí nos establece las dependencias del registro, las divisiones, los departamentos, cómo va a funcionar el registro, ¿ya? Pero deriva de una norma principal, de una norma ordinaria. Entonces los creados, a pesar de venir de órganos creadores, sí se encuentran contemplados en una norma principal, en una norma constitucional u ordinaria, ¿ya? Precisamente las salas de la Corte de Apelaciones se encuentran contempladas en norma constitucional y ordinaria, pero son órganos creados. ¿Por qué? Por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia es una sola, es un órgano principal. No se puede crear otra Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, para la región norte, una Corte Suprema de Justicia y para la región centro, otra Corte Suprema de Justicia. No se puede. En Guatemala no se puede, la Corte Suprema de Justicia es una sola, integrada por ¿cuántos magistrados? ¿Cuántos magistrados integran la Corte Suprema? 12. 13 por 13 magistrados, ¿sí? Es una sola. Pero la Corte Suprema de Justicia, digamos, abajo de la Corte Suprema de Justicia que viene las salas, ¿sí? Bueno, está dividida en cámaras. Abajo de las cámaras vienen las salas, ¿sí?
Las salas sí están contempladas en normas principales, ordinarias y constitucional, ¿sí? Pero la norma ordinaria y constitucional no establece cuántas salas hay. Es potestad de la Corte Suprema de Justicia crear o suprimir salas, dependiendo la necesidad, ¿ya? Recientemente, tengo entendido yo, creo que a finales de año, según me comentaron, la Corte Suprema de Justicia va a crear, creo que 3 nuevas salas, ¿sí? Va a crear 3 nuevas salas. Ahí ven ustedes que es un órgano creado, pero es inmediato, porque se encuentra contemplado en la norma ordinaria y constitucional, ¿sí? En cambio, la Corte Suprema de Justicia no se puede crear otra Corte Suprema de Justicia, por eso es que es el creador, y el creado son las salas. La Corte decide crear más salas de acuerdo a la necesidad, ¿sí? ¿Me comprendieron ahí? ¿Sí me Sí, comprendieron? licenciado, Sí, gracias. sí, licenciado. Muchas gracias. Ahora vemos la otra división de órganos inmediatos, que son independientes y dependientes. Sencillo también de comprender. Los órganos independientes no necesitan de ningún otro órgano para funcionar, ¿sí? Por eso son independientes, no necesitan a alguien más. No tienen que autorizarle nada a nadie, ellos funcionan de manera independiente. Los dependientes sí necesitan de un órgano superior para poder funcionar, ¿sí? De un órgano primario, siendo ellos los órganos secundarios para poder funcionar. No funciona de manera independiente, ¿sí? No decide por sí mismo. Tiene que tener autorización, el visto bueno del órgano independiente, del cual nace, del cual deriva, al cual se debe. El ejemplo, la USAC. Ustedes saben que la USAC es un órgano independiente, entiéndase, autónomo. La Universidad de San Carlos no depende del organismo ejecutivo, no depende de mucho menos de otras universidades privadas, no depende del Ministerio de Educación, no depende del organismo, no depende de nadie. La Universidad de San Carlos de Guatemala es una institución autónoma del Estado. Tiene su propio presupuesto, sus ingresos, sus egresos, lo manejan como consideren. Por eso es que lo decide el Consejo Superior Universitario a dónde destina los fondos, ¿sí? Tiene su propio ordenamiento jurídico. Es autónomo, es independiente, ¿sí? Pero la universidad sí no funciona nada más con el Consejo Superior o con la Rectoría. La Universidad de San Carlos de Guatemala tiene diversas dependencias, ¿sí? Están las direcciones. Está, por ejemplo, la Dirección General de Administración, la DIGA, que es el gran edificio a la par de Rectoría que nosotros miramos y entramos de este lado. Aquí está Rectoría, al lado izquierdo, después de las banderas, está la DIGA, la Dirección General de Administración, que tiene un director general. Y esa dirección tiene dependencias, tiene divisiones, tiene jefaturas, o sea, hay otra división adentro de esa dirección. Está la Dirección de Extensión Universitaria, está la Dirección General de Docencia, y ahorita no tengo en mente las otras direcciones, pero son como 5 o 6 direcciones en total, ¿sí? Pero las más activas, las que uno como docente o como estudiante siempre conoce, son precisamente estas. La Dirección General de Administración creo que es la más conocida porque es precisamente la General de Administración. Ahí vamos por registro y estadística. Registro y estadística es una dependencia de la DIGA, ¿sí? Bienestar estudiantil pertenece a la Dirección General de Docencia. Bienestar estudiantil, de ahí deriva la unidad de salud, es otra dependencia. ¿Ven cómo se va desenvolviendo todo esto de parte de la Universidad de San Carlos de Guatemala? Pero si ustedes ven la ley establece y te habla de un rector. La ley establece y habla de el Consejo Superior, ¿sí? Y algunos otros aspectos. En ningún momento
Habla de bienestar estudiantil, habla de extensión universitaria, habla de la unidad de salud, de plan de prestaciones, ¿sí? No nos habla del departamento de títulos, no nos habla de registro y estadística, la ley ordinaria no habla de esto, ¿ya? Pero como la universidad es autónoma y crea su propia ley, ¿sí? Su propio marco jurídico interno, ahí sí ya se encuentra normado cada una de estas dependencias, ¿sí? Entonces sí se encuentra normado. Tal vez no en normas ordinarias, pero como la institución es autónoma y con la capacidad de crear sus propias normas jurídicas, sí se encuentra contemplado en ese marco jurídico, en este caso universitario, la creación de estas direcciones y dependencias, ¿ya? Pero estas dependencias no actúan de manera autónoma, ¿ya? Van en escalafón. Por ejemplo, retomemos el ejemplo de la unidad de salud, ¿ya? Es el tercero en la línea jerárquica. La Dirección General de Docencia, perdón, digamos administrativamente, el rector. El ente supremo es el Consejo Superior Universitario, pero en temas puramente administrativos, el rector. De ahí sigue la Dirección General de Docencia, que si no estoy mal es una directora, sería la Directora General de Docencia. De ahí viene en tercer lugar Bienestar Estudiantil y de Bienestar Estudiantil se deriva la Unidad de Salud. O sea, miren cuántos escalones hay desde el rector hasta la Unidad de Salud. ¿Ya? Entonces, la Unidad de Salud renuncia alguien de su personal. Para contratar a alguien, la unidad de salud no puede iniciar un proceso de contratación sin consultar a bienestar estudiantil. Y bienestar estudiantil no puede continuarlo sin avisar a la Dirección General de Docencia. ¿Sí? Tal vez entre la Dirección General de Docencia y Rectoría ya existe cierta independencia de que, bueno, en un tema de una contratación, pues por algo es la dirección, encárguese usted. Pero la unidad de salud no puede decidir por sí misma contratar a alguien o no, tiene que tener el visto bueno de la jefatura de bienestar. Y bienestar obviamente consulta con la dirección. Entonces es un órgano dependiente, tanto la unidad de salud como bienestar estudiantil, porque no puede tomar sus propias decisiones. ¿Ya? La diferencia aquí es de que opera en aspectos determinados. Por ejemplo, la unidad de salud precisamente es tema de salud. Ahí hay médicos, hay psicólogos, hay laboratorios, creo que odontología, sí, pues odontología, ¿ya? Ellos ven el tema de salud. De ahí está el bienestar estudiantil. Bienestar estudiantil tiene otras áreas, no solo la unidad de salud. Está el Zoom, donde ustedes hacen el examen vocacional y todo eso depende de bienestar estudiantil, ¿ya? Y bienestar estudiantil para sus decisiones depende de la Dirección General de Docencia. Cada uno ve aspectos muy específicos en su rama, en su materia, pero no actúan de forma independiente, no pueden, porque el organigrama sí está creado en norma. Usted depende de él y él depende de él, ¿ya? Entonces no son órganos independientes, no pueden actuar por sí mismos, no pueden decidir por sí mismos. Para operar y decidir necesitan de la ayuda, del auxilio de órganos superiores. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Licenciado, disculpe. Buenas tardes. Yo quisiera saber si usted nos puede ampliar un poco, pero sobre el 5% que el Estado le da a la Universidad San Carlos de Guatemala para su funcionamiento. En relacionado a qué, compañerita, ampliarlo, ¿en qué sentido? Como usted dice que la universidad tiene sus propios fondos, ¿verdad? Entonces me quedó la duda porque yo tengo entendido que el gobierno le da el 5%, pero usted mencionó que la universidad se mantiene con sus propios fondos. Entonces, mi duda es, ¿a qué se le llama, a qué le llama usted sus propios fondos? Disculpe. Sí, claro, miren, esto realmente no es complicado de explicar, pero en la doctrina así dice uno, entonces ya lo van a ver el otro semestre en Derecho Administrativo 1. Existen órganos que son centralizados,
descentralizados, que fue prácticamente lo que examinamos. ¿Se recuerdan del examen pasado? Los centralizados en jerarquía directa. Descentralizados tienen cierta independencia, pero no autonomía. Y los autónomos y semiautónomos. Por ley, varias instituciones, incluyendo la Universidad de San Carlos de Guatemala, es autónoma. Hay otros órganos autónomos, por ejemplo, el ICS es autónomo, Consejo Nacional de Adopciones es autónomo, Ministerio Público es autónomo y ahí nos vamos, las municipalidades son autónomas y así la ley contempla tanto autonomía constitucional como autonomía ordinaria, ya sea que la otorgue la ley específica en la materia, la ley ordinaria o la Constitución. ¿Qué quiere decir que es autónomo? ¿Ya? En la doctrina, la autonomía es precisamente eso. No dependo de absolutamente nadie. Nadie. Nadie se mete conmigo, incluyendo autoridades, nombramiento de autoridades, incluyendo tema presupuestario. Pero la misma Constitución crea esa dependencia a pesar de contemplar la autonomía de las instituciones. La misma Constitución crea esa dependencia, precisamente estableciendo el 5% que el Estado tiene que dar a la Universidad de San Carlos. Entonces, ahí, en la doctrina o en la práctica, digámoslo así, ya se pierde esa autonomía. Porque imagínense qué haría la Universidad de San Carlos sin el 5% constitucional, que de hecho por muchos años se violentó la Constitución al no otorgar ese 5%, se le otorgaba menos, no se llegaba al 5%. Imagínense, ¿funcionaría la universidad? No funciona. Entonces ahí, en la práctica uno dice, entonces no es autónomo porque depende de fondos estatales. Pero las instituciones autónomas sí tienen la capacidad de crear ingresos privativos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, los trámites, ustedes pagan retrasadas. Algunos no sé si ahorita en lo que van de su carrera han pagado alguna retrasada, pero se pagan. No sé si han pagado escuela, se paga. ¿Ya? En la unidad de salud, el examen de salud, se paga. Ustedes pagan su examen vocacional cuando entraron a la universidad, pagan su examen específico, pagan su título. Quieren un desplegado, ahorita no tengo el nombre, pero de sus cursos aprobados, certificación de cursos aprobados, pagan. ¿Sí? Quieren carnet universitario, pagan. Obviamente el costo es simbólico para ustedes. Imagínense, en la USAC creo que cuesta, si no mal recuerdo, cuando yo estudiaba, 2 quetzales costaba la certificación de cursos, en las privadas cuestan como 100, entre 100 a 200 quetzales. O sea, obviamente es algo simbólico, pero se paga. Esos fondos son directamente a la universidad. Eso en todas las facultades, en todas las unidades académicas, en todas las unidades administrativas. Si usted quiere hacer algún trámite, usted paga. Usted va a la facultad de odontología. Ahí les hacen diversos procedimientos, tanto estudiantes como estudiantes de grado como estudiantes de posgrado, ¿sí? Entonces usted va, mire, me quiero quitar las cordales o mire, me quiero hacer una limpieza dental. Bueno, paga. Obviamente, como les digo, es simbólico, pero paga. Todos esos ingresos, ¿sí? Forman parte de un presupuesto privativo de la universidad. Son ingresos propios, ¿ya? Que tiene la facultad de la universidad de fijar los precios que quiera o quitarlos si quiere, porque es autónoma. Si quiere subirle a la matrícula, le sube el Consejo Superior a la matrícula. Y la universidad tiene la facultad de hacerlo, porque puede manejar su propio presupuesto interno. Obviamente, el espíritu legal de la autonomía es que la institución se mantenga precisamente con esto, que no dependa de la asignación estatal para poder funcionar, pero en la Constitución está regulada la asignación del 5%. Entonces ahí dice uno, en la práctica no es 100% autónomo. Lo mismo pasa, por ejemplo, en el Ministerio Público. Ya vimos que el tema presupuestario, ahora el tema de autoridades. En el tema de la Universidad de San Carlos, nadie se mete con la elección del rector, ¿ya? Porque es un procedimiento regulado al interno.
pueden criticar o pueden aplaudir independientemente cuál sea su opinión al respecto, pero es un procedimiento autónomo de la universidad. Nadie más que los miembros de la universidad nombran a su rector, nadie más. Entonces ahí vemos esa autonomía. Ahora vamos con otra institución autónoma, lo que es el Ministerio Público. ¿Quién nombra al fiscal general? El presidente de la República. No lo puede remover, pero lo nombra. Entonces ahí está, ¿es autónomo, dice uno en la práctica? No. Autónomo sería de que los mismos fiscales regionales, fiscales distritales, eligieran a su fiscal general, porque como la institución es autónoma, nadie se mete con la institución. Que la autoridad salga del mismo Ministerio Público, por decirlo así. Pero no es así. Quien lo designa es el presidente de la República. Entonces, digamos, en la práctica, Guatemala no tiene realmente instituciones autónomas. No hay. Tal vez en la doctrina, ¿sí? Y en la ley establezca que, por ejemplo, el Ministerio Público, la Universidad de San Carlos, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, las municipalidades, son autónomos porque la ley lo establece así. Pero en la práctica no es así. Autónomo es autónomo. No se metan conmigo, no me meto con ustedes, no los necesito, no me necesitan. En Guatemala no existe eso, ¿sí? Entonces decimos que son autónomos porque así lo establece la ley. ¿Quedó clara la explicación, compañera? Sí, gracias, licenciado. Sí, es que yo tenía esa duda, fíjese, cuando lo estaba escuchando, pero sí me quedó porque sí, sí, eso es lo que pasa aquí en Guatemala. Gracias, licenciado. Con gusto. Bueno, entonces vamos a la última división de los inmediatos o principales, que son normales y extraordinarios. Los normales son los que siempre están, ¿sí? Existen a pesar de lo que sea. Los extraordinarios no. Los extraordinarios son creados de manera temporal o para cumplir algún objetivo o alguna función en específico. El ejemplo que yo les puse aquí de normales son los ministerios de Estado. Los ministerios de Estado están regulados en la ley orgánica del organismo ejecutivo. Son 14 ministerios, 14. Siempre están, siempre están. Esos son normales, ¿sí? Ahora extraordinarios, vemos que cada gobierno crea una comisión presidencial. Por ejemplo, ahorita este gobierno creó el año pasado, al inicio de su gestión, la Comisión Nacional contra la Corrupción, ¿sí? Eso posiblemente no sea un órgano temporal en el sentido de decir, bueno, su gestión va a estar del 1 de febrero del 2024 al 31 de diciembre de 2025. No. El aspecto temporal en esta comisión es que se puede disolver cuando se desee. Por ejemplo, ustedes recordarán el centro de gobierno del presidente anterior, ¿sí? El centro de gobierno fue un órgano extraordinario. No estaba contemplado en ninguna norma ordinaria. Fue creado, ¿sí? Por el presidente de la República. Este órgano, al recibir bastantes críticas, fue disuelto por el mismo presidente de la República. Ahí vemos que son temporales. Por ejemplo, la Comisión Nacional contra la Corrupción. Digamos que termina el mandato del presidente actual. Viene otro gobierno y dice yo, ¿para qué voy a tener una Comisión Nacional de la Corrupción? La disuelve. ¿Puede hacerlo? Sí, porque es un órgano extraordinario de carácter temporal. En cambio, viene un presidente y dice, yo no necesito el Ministerio de Educación. ¿Lo puede disolver así nomás? No, no puede. ¿Por qué? Porque está en la ley. Si se quiere disolver, ¿quién lo tendría que disolver? O eliminar el Ministerio de Educación, por ejemplo. ¿Quién? ¿Aló? ¿Quién disuelve el Ministerio de Educación si se quiere disolver? El Ejecutivo con la aprobación del Congreso. El Congreso, ¿sí? Porque está en ley.
El Congreso no tiene nada que ver con la creación de la Comisión Nacional contra la Corrupción, porque ni siquiera está normado en la ley ordinaria que emana del Congreso o norma constitucional que emana del Congreso. Entonces el Congreso no tiene nada que ver con eso, ¿sí? En la creación o disolución. Es el Ejecutivo, ¿ya? Y crea estas comisiones o estas instituciones de carácter extraordinario para un objetivo en específico. Volviendo al ejemplo de la Comisión Nacional contra la Corrupción, que ve temas de corrupción en el Estado, cómo evitarlos, dicta medidas de prevención, si detecta algún caso de corrupción, prepara las denuncias con acompañamiento del equipo jurídico de la institución, bla, bla, bla. Pero el tema es corrupción. Usted no le va a ir a preguntar al comisionado de la corrupción sobre proyectos de nutrición, con proyectos de educación, nada que ver. Usted pregúntele de cuántos casos han encontrado corrupción en el Estado, cuántas denuncias han puesto, cuántas recomendaciones han dictado y han acatado las instituciones del Estado. Eso pregúntele, porque es un órgano específico de este tema, ¿ya? Específico. Ahora, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Imagínense, agricultura, ganadería y alimentación. ¿Ya? De ahí derivan un montón de aspectos. Un montón de aspectos. No es tanto un órgano específico. Claro que tiene su tema. El MAGA no va a haber temas de educación. Sí, pero no solo va a haber un tema. Y deriva un montón de situaciones. Y además que está contemplado en la norma. ¿Ya? Es un órgano específico, pero es atemporal. No tiene fecha de vencimiento. No lo pueden deshacer así nomás. Decir, quiero recortar el Estado en vez de 14 ministerios, quiero 10. El presidente, un consejo de ministros, no se puede. ¿Sí? Porque está normado. Ahora estos órganos extraordinarios son temporales y de materia específica. Yo aquí les puse ministerios y comisiones presidenciales. Ahorita les puse el ejemplo de la Comisión Nacional contra la Corrupción. Comprendimos bien los órganos inmediatos, entre paréntesis, mental, principales. Los creadores, los creados, dependientes, dependientes, normales, extraordinarios. ¿Tienen alguna duda? Bueno, pasamos a los órganos mediatos, ¿sí? Estos sí ya tienen cierta dependencia. ¿Por qué? Porque los órganos mediatos derivan de un órgano principal o inmediato, que son todos estos que vimos aquí. Los mediatos nacen de ellos, ¿sí? Esto para el cumplimiento de funciones específicas que buscan apoyar al órgano inmediato. Son órganos de apoyo y cumplen funciones muy específicas, ¿sí? Sin embargo, dependiendo de la situación de los mismos y la importancia que quieran, pueden llegar a convertirse en órganos inmediatos. Se clasifican en facultativos y necesarios. Bueno, los órganos mediatos nacen como órganos de apoyo a los inmediatos. Ya ven la necesidad de crear una dirección financiera, se crea. Se ve la necesidad de crear una dirección de asuntos jurídicos, se crea. De asuntos de discapacidad, se crea. De asuntos de género, se crea. De asuntos de la mujer, se crea. De recursos humanos, se crea. Y se van creando estos órganos mediatos, pero por su necesidad, por su importancia dentro del funcionamiento institucional, pueden llegar a convertirse en inmediatos, ¿sí? Pero esto no siempre es así de sencillo, porque recordemos que los inmediatos están contemplados en la norma principal o constitucional. Los mediatos no siempre. ¿Tienen su justificación legal? Claro que la tienen, obviamente. Pero no son normas de carácter ordinario ni mucho menos constitucional. Son normas individualizadas o normas reglamentarias, ¿sí? Que dan vida a estos órganos mediatos. Pero por su necesidad se pueden convertir en inmediatos. Por ejemplo, se crea una comisión
¿qué les diría yo? Una comisión presidencial del cuidado animal, por decirles algo. Es un órgano que es temporal inmediato, que ayudaría al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, que tiene la UBA. La UBA es la Unidad de Bienestar Animal adscrita a este ministerio, ¿sí? No se da abasto y ellos solo ven tema de castraciones, si no mal recuerdo. O sea, no hay como en Estados Unidos que ustedes ven a las como patrullas ahí que tienen cajitas para, ¿cómo se llaman? Jaulas para los animales y los capturan a los animales callejeros y los llevan a un refugio. Eso en Guatemala no hay. Entonces la UBA no se da abasto, X no tiene presupuesto, su norma no se lo permite. Entonces se crea esta Comisión Nacional del Cuidado Animal. Pero al final se ve que es bastante importante y ha ayudado bastante al tema social, ¿sí? Entonces ya se crea como parte de una secretaría, ya no es una comisión, pasa a ser una secretaría de Estado. Se convierte en un órgano inmediato. De pasar a ser una comisión presidencial que se puede hacer y deshacer cuando se quiera, se decide trasladarla a ser una secretaría de Estado. Ya es un órgano inmediato, es un órgano importante, es un órgano vital. ¿Sí? Y se clasifican en facultativos y necesarios. Aquí vamos a empezar a sacar las leyes que les pedí. La Constitución Política de la República, la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, Ejecutivo, Judicial y de materia de antejuicio. A partir de aquí vamos a ver fundamentos. Así que sáquenla si no la tienen, que esperaría que sí la tuvieran. Apunten los fundamentos. ¿Y dónde voy diciendo yo? Entonces, facultativos. La creación de estos se encuentra normada o regulada. No se crean a criterio de un órgano inmediato, pero su creación sí sirve para apoyar un órgano inmediato en funciones muy específicas. Por ejemplo, la Secretaría General de la Presidencia y la Secretaría Privada de la Presidencia. Los órganos facultativos sí se encuentran normados y son órganos de apoyo, ¿sí? De apoyo a un órgano inmediato que es la Presidencia de la República. Entonces, estas secretarías son órganos que ven aspectos muy específicos. Por ejemplo, la Secretaría General, ellos le ven la agenda al presidente, la agenda pública al presidente. La Secretaría General, que tiene que ir a este acto cívico, que tiene que ir a inaugurar no sé qué, que tiene que ir a dar ciertos reconocimientos, que tiene reunión con el ministerio no sé qué, que tiene consejo de ministros a tal hora. Ellos le ven la agenda pública al presidente. Eso hacen. Esa es la Secretaría General, ¿sí? La Secretaría Privada del presidente le ve la agenda privada al presidente. Mire, presidente, tiene un baby shower con su familia. Mire, presidente, es el cumpleaños de su esposa. Habían quedado en salir a cenar. Mire, presidente, lo viene a visitar sus nietos. Ellos ven temas de agenda privada del presidente, la que la gente no conoce, no se publica. Es la Secretaría Privada del presidente. Estas secretarías están contempladas en el artículo 202 de la Constitución Política de la República. Ven ahí secretarios de la presidencia, en el segundo párrafo. Los secretarios general y privado de la presidencia de la República deben reunir ustedes solo subrayan hasta secretario general y privado de la presidencia de la República. Estas secretarías, tanto privada como general, son las únicas secretarías de todas las que hay que son constitucionales, ¿sí? Las demás secretarías son legales. ¿Qué quiere decir esto? Que se encuentran contempladas en la ley orgánica del organismo ejecutivo, en la ley ordinaria. Y finalmente tenemos secretarías administrativas, que son creados a través de
acuerdos gubernativos. ¿Ya? Entonces, estos órganos sí se encuentran normados, los facultativos, sí se encuentran normados. El ejemplo que yo les puse es en la Constitución, pero ya vimos que pueden estar normados en normas ordinarias y también normas individualizadas o reglamentarias, ¿sí? Lo importante es que ya están previamente normados. Y su función es específica y de apoyo a un órgano inmediato. Apoyo a la presidencia de la República. La vicepresidencia de la República también tiene su Secretaría General y Privada, en apoyo a la vicepresidencia de la República como institución, como órgano del Estado, ¿sí? Ahora bien, los necesarios. Estos son indispensables para darle cumplimiento a las funciones de los órganos inmediatos, estando su creación también regulada en ley. Estos órganos son importantes para que pueda funcionar el órgano inmediato. Por ejemplo, el Ministerio Público. En el Ministerio Público no solo hay fiscalías, no solo eso. Administrativamente el Ministerio Público tiene recursos humanos, tiene dirección financiera, tiene sus propios asuntos jurídicos que asesoran al despacho, ¿ya? Se me olvidó. Bueno, tiene otras divisiones que son a lo interno administrativo, no solo las fiscalías. Estos son órganos necesarios, contemplados en la norma interna del Ministerio Público, que sirven para el funcionamiento de este. Imagínense, si solo existiera el fiscal general, las fiscalías regionales, distritales y especiales, ¿funcionaría el Ministerio Público? No, porque ¿quién les paga a los trabajadores? ¿Quién nos va a recrear? ¿Quién va a determinar el presupuesto de la entidad, de la institución? ¿A dónde se necesita trasladar más recursos? ¿Dónde tienen suficientes recursos? ¿Se puede retirar un poco para trasladar al otro lado? ¿Quién hace la planificación presupuestaria? ¿Quién ve el plan anual de compras? ¿Quién ve el plan operativo anual? La dirección financiera, sin eso no se puede. Recursos humanos, la recreación y el pago. Le ponen un amparo, le ponen un antejuicio al fiscal general, a quien apoya la dirección jurídica. Hay procesos laborales de reinstalación, de pago de prestaciones, de indemnización. La dirección jurídica, no va a haber eso una fiscalía. ¿Sí? Lo mismo pasa, por ejemplo, ustedes, en un ejemplo, yo sé que no todos, bueno, no sé cuántos de ustedes trabajan y los que trabajan, no sé cuántos trabajan en instituciones públicas, pero imagino que hay algunos que trabajan en el sector privado, ¿ya? El mismo ejemplo para que me comprendan mejor. ¿Qué les diría yo? Una tienda de ropa, Zara. Ustedes van a Zara y lo que piensan es en ropa, en ir a comprar ropa. Su primer contacto, ¿quién es? Los vendedores, ¿sí? Los de la caja. ¿Pero eso es Zara? No, no. Eso es parte de Zara. Zara tiene recursos humanos para contratar gente, para pagar gente, ¿sí? Posiblemente tenga departamento jurídico, alguna demanda laboral, algún problema que se haya dado, alguna denuncia, qué sé yo, ¿sí? Tiene departamento de auditoría, ahí no se llama financiero, sino que es el tema de contaduría pública, para llevar las cuentas de la empresa, tributar, tiene gerencias, tiene subgerencias, tiene director general. Eso es Sara, ¿ya? Entonces los órganos necesarios son precisamente estos, que no funcionaría la institución sin ellos, ¿ya? Estos también se encuentran normados en leyes individualizadas o reglamentarias, ¿sí? A lo interno de la propia institución, no en normas ordinarias ni constitucionales.
Yo les puse aquí el tema de los ministerios de Estado. Los ministerios de Estado eh, tienen también este tipo de direcciones y departamentos que son esenciales para su funcionamiento. Los viceministerios, por ejemplo, estas direcciones de recursos humanos, la dirección jurídica, financiera, son órganos necesarios para el funcionamiento de los órganos inmediatos, ¿sí? En este caso, vemos el Ministerio de Educación. El órgano inmediato es el Ministerio de Educación. Los mediatos son el viceministerio de Educación, el viceministro educativo, el viceministro financiero, que se encargan de temas muy específicos. Por ejemplo, el viceministro de Educación, ver todo el tema de programa educativo, ¿sí? Hay un viceministro que es administrativo. Bueno, ellos ven ya temas puramente del ministerio en temas administrativos, no ven tanto temas de educación como tal. Sirve para el funcionamiento administrativo del ministerio. Entonces, cada uno es con una función específica para apoyar a este órgano inmediato, que en este caso es el ministerio. Las direcciones, cada viceministerio tiene sus direcciones de recursos humanos, financieros, porque son unidades ejecutoras. Cada uno, imagínense. De ahí vienen las direcciones departamentales. Las direcciones departamentales tienen a cargo ciertas escuelas. De esas escuelas tienen a cargo ciertos maestros. Y así se van, miren cómo se va desenvolviendo todo el aparato estatal. Todo esto son órganos necesarios para que funcione el principal, que es el Ministerio de Educación. Sin ellos no funciona. Solo la ministra de Educación no puede hacer todo eso, ¿sí? Necesita el apoyo de todas estas instituciones, todas estas dependencias para poder funcionar, ¿sí? Ahora bien, volvamos otra vez al fundamento 193 de la Constitución. Aquí están regulados los ministerios. (193) constitucional. Para el despacho de los negocios del organismo ejecutivo, habrá ministerios que la ley establezca. Ese es el fundamento de los ministerios. Si ustedes se dan cuenta, constitucionales, si ustedes se dan cuenta, no los detalla. Porque dice, o establece los que la ley establezca. Remite la Constitución a la ley ordinaria, pero están contemplados constitucionalmente. Si lo queremos ver un poco más a nivel macro de organismo de Estado, ustedes podrían ver que también los ministerios pueden llegar a ser órganos necesarios porque apoyan al organismo ejecutivo, apoyan a la presidencia de la República. Entonces, dependiendo cómo se plantee, así se van convirtiendo. Recuerden lo que vimos. Los mediatos se pueden convertir en inmediatos de ser necesario. Entonces, si lo leemos, si lo vemos en el ejemplo que yo les puse, solo de un ministerio, el ministerio es el inmediato. Los mediatos son los viceministerios, las dependencias y los departamentos. Si lo vemos a nivel macro, nivel del organismo ejecutivo, presidencia de la República, los que apoyan son los ministerios. Al inmediato, que es el organismo ejecutivo a través de la presidencia de la República. Entonces, si lo vemos a nivel macro, el inmediato ya no es el ministerio. El inmediato es la presidencia de la República. El inmediato necesario es el ministerio. Entonces, dependiendo cómo se los plantee yo en el examen, ustedes tienen que analizar bien eso. Por favor, lo que les estoy poniendo aquí son ejemplos. No quiere decir de que solo las secretarías de Estado, no quiere decir que solo los ministerios, no quiere decir que solo las unidades, la USAC, el IX, no. O sea, tienen que analizarlo bien cuando yo se los plantee en el examen. ¿Ya? Los ejemplos son esos, son ejemplos, no quiere decir que solo eso exista. Ahora bien, nos remitimos a la ley
orgánica del organismo ejecutivo. Artículo 19. Ahí sí vemos en el artículo 19 los 14 ministerios. El listado de los 14 ministerios. ¿Ven cómo del tema constitucional nos deriva en el ordinario? Aquí establece los ministerios que la ley establezca. ¿Cuál es la ley? La ley del organismo ejecutivo. En el artículo 19 son 14 ministerios. ¿Sí? 14. Por si no habían escuchado de todos los que son 14, son bastantes ministerios. Ahí dicen algunos de que hay ministerios que no deberían ni existir o deberían unirse, ¿verdad? Para no ser tantos ministerios. Algunos analistas creen que lo óptimo son solo 12 ministerios, no 14 o 10 ministerios. Pero estos son los fundamentos donde están los ministerios en la Constitución y en la norma ordinaria. Ahora bien, la separación de funciones. Aquí ya vamos aterrizando en los organismos del Estado. Antes, ¿les quedó claro esto? ¿Tienen alguna duda de los órganos mediatos? No, bueno, No, licenciado. bueno, gracias. Separación de funciones. Yo creo que me voy a extender hoy a las y cuarto si no logro terminar porque sí tengo que cubrir el tema. Lo bueno que están en línea. Entonces, como ustedes ya bien saben que se examinó, creo que en el primer parcial, de hecho, fue el bonus que les puse. Guatemala es una república, ¿sí? Eso quiere decir que hay división de poderes. No están concentrados en un solo poder, no están concentrados en una sola persona. La república es división de poderes, no concentración. En la enorme mayoría de repúblicas, la división son tres: ejecutiva, legislativa y judicial. ¿Sí? Esas son las tres divisiones. En gobiernos parlamentarios, ya lo vimos también en el examen, suele estar el legislativo muy unido al ejecutivo. No actúan de forma independiente, ¿sí? Sino que son dependientes. Entonces ya no se reduce a tres, sino a que a dos, porque aparte es el judicial, ¿ya? Aparte es el judicial, pero hay separación de poderes. Una vez haya separación de poderes, ya es una república, que el poder no está concentrado, ¿sí? Ya lo vimos, el primer parcial, lo recordamos aquí, está contemplado en el artículo 140 de la Constitución como una república, ¿sí? El fin por el cual se creó de esta forma es evitar la concentración del poder, lo que platicamos, y darle un balance al Estado y su funcionamiento, ¿sí? Es desfogar al Estado de tanta carga en un solo organismo, en una sola persona, lo que permite eficientar más la respuesta a las necesidades de la población. El legislativo tiene sus funciones. El ejecutivo tiene sus funciones, el judicial tiene sus funciones, ¿sí? Lo que se busca evitar aquí en esta separación es obviamente especialidad en la materia y efectividad en la materia. Lamentablemente en Guatemala ya superamos esa efectividad porque ustedes van a los tribunales, van hoy y le fijan audiencia hasta el otro año. La carga laboral es grandísima, grandísima. O sea, ya se superó, ya no hay efectividad, ¿sí? Hoy se interpone una iniciativa de ley o se presenta una iniciativa de ley en el Congreso, termina aprobándose años después. Claro, a menos que haya algún interés de por medio político o social, etcétera, ¿verdad? Pero la mayoría de iniciativas de ley y pasan años hasta que se logran aprobar. El Ejecutivo, una obra, construir una obra, una carretera, un paso a desnivel, casi que es todo el año.
que los procesos de compra son muy largos, solo para levantar, eso es de construcción, aparte es todo lo que va atrás del proyecto. La creación de bases, de licitación o de cotización en los eventos grandes, la participación de los oferentes, la calificación de la oferta, la adjudicación de la oferta, ¿ya? La construcción, la recepción y liquidación, y ahí terminó. Para eso es más de un año. Solo para levantar las bases de un evento de cotización o licitación se llevan aproximadamente 6 meses. Se adjudica, se adjudica. Si es un evento muy grande de construcción, de carreteras, puentes, desniveles, miren, pasa un tiempo, no digamos si hay procesos judiciales o administrativos que entorpezcan el trámite de la construcción. Queda eso abandonado. No sé si alguno de ustedes pasa por la Petapa. Al final de la Petapa hay un paso a desnivel que es un desastre abandonado. La Roosevelt, por el Hospital Roosevelt, enfrente, está abandonado. Otro paso a desnivel. ¿Ya? Ustedes van a Mazate, todo eso, hay puentes sin terminar de construir. ¿Ya? Entonces, al final, el espíritu de la república, de la división de poderes, es que cada uno se encargue de temas específicos de manera eficaz, de manera efectiva, que den respuesta más rápido y que cree un balance en el poder, que no esté concentrado todo en uno, ¿ya? Porque crea un desastre. Ya lo vimos en las monarquías absolutas, ¿sí? Que crea un desastre eso para la población. No está bien eso porque el poder se concentra y se vuelve una persona con una autoridad total. Nadie le dice qué hacer, nadie puede decirle qué hacer porque él manda todo. ¿Ya? Entonces la república busca evitar eso. ¿Y cómo lo evita? ¿Cómo crea ese balance? Bueno, con la teoría de Montesquieu que establece no solo la división de poderes, sino el tema de frenos y contrapesos. La teoría de Montesquieu es precisamente la creación de una república, entiéndase, de una división de los poderes del Estado. Pero entendiendo que siempre corre ese riesgo, a pesar de que sea una estructura idónea del Estado o la república, a los ojos de Montesquieu y de la mayoría de estados que lo aplican, siempre pone frenos, ¿sí? Siempre pone candados para evitar que el poder se desborde de las personas o de las autoridades que se encuentran a la cabeza de cada uno de estos organismos, a través de los frenos y contrapesos. Frenos y contrapesos son un balance entre los diferentes organismos del Estado, perdón, para que el poder no se les desborde, no se les vaya de la mano y que tengan todos el mismo poder, ¿sí? El mismo poder, que no tenga otro más que el otro, ¿sí? Uno más que el otro, perdón. Todos en un mismo nivel, un balance en el Estado, ¿sí? Entonces, Montesquieu fue un jurista y un filósofo francés que vivió en el siglo XVIII. Él nació en el siglo XVII, pero pues obviamente pongo aquí 18 porque se desarrolló en el siglo XVIII. ¿Para qué poner 17 si era un niño? ¿Verdad? Su teoría se basaba en la división de poderes, considerando la división adecuada al organismo ejecutivo, legislativo y judicial. De igual manera, planteaba que el Estado dividido en estos poderes debía de tener un control para evitar el abuso por cualquiera de ellos, limitando así el poder que se desbordara. Bueno, ya explicamos los frenos y contrapesos. Ahora nos vamos a lo que más nos importa hoy. Los frenos y contrapesos que establece la Constitución y las diferentes normas ordinarias para los organismos del Estado, ¿sí? Yo les había comentado en algunas clases anteriores, sí, cuando recién empezábamos, que son 3 organismos: legislativo, ejecutivo y judicial. Pero el que más frenos y contrapesos tiene a su favor para utilizar es el Congreso, el organismo legislativo, ¿sí? ¿Por qué?
Precisamente por esto, ustedes ven, mírense todos los fundamentos legales del organismo legislativo. Miren el ejecutivo y miren el judicial. ¿Ya? Entonces dirían ustedes, pero si busca un equilibrio en el Estado, ¿cómo va a buscar un equilibrio cuando casi que todos los frenos y contrapesos a su favor lo tiene el organismo legislativo? Bueno, porque el organismo legislativo es la máxima representación del pueblo. ¿Y quién ejerce la soberanía? El pueblo, a través de la delegación que se hace en los diputados y diputadas al Congreso de la República. Los diputados y diputadas al Congreso de la República, aunque ustedes no les sepan ni el nombre, pero son sus máximos representantes. Ellos ejercen la máxima representación del pueblo. 160 personas representan a 14 millones. ¿Sí? Es por eso que se dice que es el poder hegemónico del Estado, sobre el cual gira todo. ¿Por qué? Porque todo va a caer al Congreso. Si el Congreso no funciona, no funcionan los demás. ¿Sí? Se estancan. Ya lo vamos a ver. Entonces, empecemos con nuestra Constitución. Y empecemos por el organismo legislativo. Artículo 165 de nuestra Constitución. Atribuciones del Congreso. Nos vamos a la literal C. Ahí la van subrayando, por favor. Y pongan ahí freno y contrapeso, F y C, o escriben freno y contrapeso. El primer freno y contrapeso que la Constitución le otorga al Congreso de la República es aceptar o no la renuncia del presidente o vicepresidente. ¿Ya? El Congreso acepta o no la renuncia del presidente o vicepresidente. Es un freno y contrapeso porque no es el Consejo de Ministros, por ejemplo, no se queda en el organismo ejecutivo, porque ahí se desbordaría el poder. Porque el Consejo de Ministros, a pesar de que es un órgano colegiado, obviamente los ministros siempre le van a responder al presidente. Nunca en la historia se ha visto que en Consejo de Ministros no se le apruebe algo al presidente. El único que a veces vota en contra porque nunca se llevan bien, al parecer, es el presidente y el vicepresidente. Pero todos los ministros siempre votan conforme al presidente, pues sí, él los pone, los quita a ustedes. Entonces sería ilógico que el Consejo de Ministros aceptara la renuncia del presidente o vicepresidente. No habría ahí un equilibrio. Entonces se lo traslada a la potestad al Congreso, el primer freno y contrapeso. De ahí nos vamos a la literal G. Me vuelven a poner ahí F y C o freno y contrapeso. Desconocer. Esto está más pesado. Desconocer al presidente de la República si habiendo vencido su periodo constitucional continúa en el ejercicio del cargo. El Congreso de la República tiene la potestad de desconocer al propio presidente de la República si excede su mandato constitucional. Ustedes recordarán que en 2023 se había trazado la sesión de toma de posesión de los diputados de la Junta Directiva, por ende no se había tomado posesión del presidente actual. Entonces el presidente anterior, ¿qué fue lo que hizo antes de las 12 de la noche, de la madrugada? A las 11:59 entregó el cargo. Porque si se pasaba a las 12, al otro día, si se pasaba a las 12, el Congreso podía desconocer la presidencia porque ya no era presidente en ese momento. Había terminado su periodo constitucional. Entonces él lo que hizo fue entregar el cargo ¿a quién? Al Congreso. El Congreso tenía el cargo en ese momento y se lo dio al presidente actual. Imagínense el poder del Congreso. El presidente de la República anterior le entrega el cargo de la presidencia de la República al Congreso. O sea, si ustedes se ponen a pensar, el presidente de la República entregó el cargo antes de que el presidente actual fuera juramentado. O sea, por algunas horas, legalmente no se tuvo presidente. Por algunas horas, hasta que fue juramentado el nuevo presidente por parte del Congreso. ¿Sí? Entonces, vamos con la literal H. Me ponen ahí otro freno y contrapeso. Aquí vamos subiendo de nivel, si ustedes se van dando cuenta. H establece declarar sin lugar
o no a formación de causa, perdón, sí al lugar o no a formación de causa contra el presidente y el vicepresidente de la República, presidente y magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Supremo Electoral y de la Corte de Constitucionalidad, ministros, viceministros de Estado cuando estén en los cargos del despacho. El Congreso tiene la potestad de retirar la inmunidad al presidente, vicepresidente de la República, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, incluyendo a su presidente, ¿sí? Magistrados del Tribunal Supremo Electoral, magistrados de la Corte de Constitucionalidad, ministros de Estado y viceministros que hacen las veces de ministros. O sea, los viceministros de por sí no tienen antejuicio, solo cuando están supliendo el cargo de ministro, ¿sí? Imagínense el poder que tiene el Congreso, casi que le puede quitar el antejuicio a los dos poderes del Estado. Vamos con la literal I, otro freno y contrapeso. Declarar con el voto de las 2/3 partes del número total de diputados en el Congreso de la República la incapacidad física o mental del presidente de la República para el ejercicio del cargo. O sea, no solo el presidente de la República, perdón, no solo el Congreso de la República tiene la potestad de aceptar la renuncia o no del presidente. Eso sí, el presidente renuncia. ¿Sí? Si no renuncia, pues no hay razón. Si renuncia, el Congreso lo acepta o no. También le puede retirar el antejuicio. Y encima de eso, si el Congreso así lo considera en sus 2/3 partes, declarar incapaz al presidente y retirarlo del puesto. Imagínense, o sea, el Congreso tiene 3 opciones para poder retirar a un jefe de Estado, un jefe de gobierno, la cabeza de un organismo de Estado, que es el Ejecutivo. ¿Sí? Imagínense el poder que recae sobre el Congreso. Literal J, interpelar a los ministros de Estado. Yo aquí entre paréntesis les pongo el 166 y 167. Para no atrasarnos mucho, que ya son las 5, el Congreso puede interpelar ministros. Interpelar no es citar, no es que lleguen al salón de los diputados, es que lleguen al pleno del Congreso. ¿Sí? Al pleno. Ay, ya no lo ven, ¿verdad? Bueno, al pleno del Congreso. A rendir declaraciones a las preguntas que le hacen los diputados. No solo ahí. Si ustedes leen el 66 y 67 y 71 literal B, ahí está el trámite de toda la interpelación y al final los diputados, encima de tener ahí a declarar a un funcionario de otro organismo de Estado, pueden decidir declararlo con voto de falta de confianza. ¿Qué quiere decir eso? Le dicen al presidente de la República, su ministro no sirve, remuévalo. Claro, el presidente de la República puede oponerse, es un trámite, ¿verdad? El Consejo de Ministros lo respaldan, le dicen al Congreso que no están de acuerdo, el Congreso vuelve a votar, pero vamos a que no nos vamos a entrampar mucho en ese tema, lamentablemente por el tema del tiempo, pero encima de tenerlo ahí a un ministro de Estado respondiendo preguntas de todos los diputados, pueden solicitar al presidente que lo remueva. Imagínense. Nos vamos al 179. La primacía legislativa, me ponen ahí otro freno y contrapeso. Esto es en el proceso de la creación de iniciativa de ley. Devuelto el decreto al Congreso, la Junta Directiva lo deberá de poner de conocimiento al Pleno. Esto es cuando haya un veto. Si no fueren aceptadas, aquí es donde quiero que me subrayen, si no fueren aceptadas las razones del veto y el Congreso rechaza el veto, ya vamos a ver el veto más adelante en el Ejecutivo, por las 2/3 partes del total de sus miembros, el Ejecutivo deberá obligatoriamente sancionar y promulgar la ley, ¿sí? O sea, el presidente, el veto es, no me parece, el presidente rechaza la ley. El Congreso le dice, no, papito, aceptala. Y por obligación del Congreso, el presidente debe
de aprobarla y promulgarla. Vamos con el 206. Aquí caemos prácticamente, pero es un tema más, bueno, es el mismo que habíamos platicado, el derecho de antejuicio, pero aquí está su fundamento más desarrollado. Entonces, derecho de antejuicio para los jueces, jueces y magistrados. Los magistrados y jueces gozarán de derecho de antejuicio. El Congreso de la República tiene competencia para declarar si ha lugar o no a formación de causa contra el presidente del organismo judicial y magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Este artículo me lo relacionan con el 165 en la literal que establecimos y vimos del retiro de la inmunidad de los funcionarios públicos, que leímos, presidente, vicepresidente, magistrados. Y nos vamos al 107. Al 107 en el tercer párrafo, perdón, en el cuarto párrafo del 207. Los magistrados de la Corte Suprema presentarán ante el Congreso de la República la protesta, es decir, el juramento, de administrar pronta y cumplida la justicia. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia juran ante el Congreso que van a administrar pronta y cumplida la justicia. O sea, los diputados le reciben la juramentación a las cabezas de otro organismo del Estado. 207, cuarto párrafo. ¿Ya? Estamos ahí con la Constitución, pasamos a la ley del organismo legislativo. Artículo 4. No lo voy a leer por tema de tiempo. Artículo 4. Establece que todos los funcionarios y trabajadores del Estado tienen la obligación de rendir cuentas ante el Congreso de la República, sus comisiones o bloques legislativos cuando así se les requiera. Todo funcionario público tiene la obligación de acudir a las citaciones que se le realicen en el Congreso de la República. ¿Sí? Y entonces aquí es un freno y contrapeso. Todos los funcionarios del Ejecutivo tienen la potestad, tienen la obligación de acudir al Congreso de la República a rendir declaraciones a los diputados que así lo soliciten. ¿Sí? Otro freno y contrapeso. Artículo 13 de la ley en materia de antejuicio. Miren a quiénes más le puede quitar, perdón, aquí se fundamenta lo que el artículo constitucional del 165 establece. No lo vamos a leer todo porque ya lo vimos. Pero sí quiero que lo lean, por favor, porque aquí hay más personas que el Congreso de la República puede retirar la inmunidad. La ley en materia de antejuicio, artículo 13. Ya vimos que el presidente, vicepresidente, vamos a ahorrarnos eso de los magistrados y todo. Acabemos acá, en la E. Procurador de los Derechos Humanos, Procurador General de la Nación y Fiscal General de la República. Son otro de los funcionarios a los cuales el Congreso tiene la potestad y la facultad de retirarles el antejuicio. O sea, además de los establecidos en la Constitución, presidente, vicepresidente, magistrados, ministros, viceministros. Además de esos, también el Congreso tiene la facultad de retirar al PGN, al PDH y al fiscal general. ¿Ven todo el poder que tiene el Congreso de la República? Ahora vamos con el organismo ejecutivo. Empecemos con la Constitución. 178. Este es un freno y contrapeso, pero a medias, que es el veto. A grandes rasgos, espero que lo lean y también se fundamenten y lean todo lo de la formación y sanción de ley, aprovechando, si no, no van a entender qué es un veto. Cuando el Congreso de la República aprueba una ley, la remite al presidente. ¿Para qué? Para que la vete o la sancione. Sancionarla es aprobarla, darle el visto bueno. Vetarla es no darle el visto bueno.
pero el veto regresa al Congreso y pasa lo que ya vimos. El Congreso puede aceptar o no aceptar el veto. Si no lo acepta, ahí ese freno y contrapeso, pues prácticamente es de mero trámite, no sirve. Si el Congreso acepta el veto, ahí sí toma relevancia el freno y contrapeso del Ejecutivo, porque el Ejecutivo le enmendó la plana, le puso un alto al organismo legislativo, ¿sí? Si el Congreso aprueba el veto. Por eso es que es un freno y contrapeso a medias que tiene el Ejecutivo. Aquí le pongo, se aplica en el artículo 183 literal H, ya lo vimos. Entonces, vamos al 183 literal I. Vamos a ver. Vamos a... Sí, pues, entonces aquí, en el 183 literal H, les pongo entre paréntesis porque es nuevamente lo del veto. En el 183 literal I, este no va acá, este va en el legislativo. Ay, bueno, ahí lo corrijo, porque el Ejecutivo tiene que rendir cuentas anualmente al Congreso de la República. Entonces, este no va acá, este va en el organismo legislativo. Entonces, el veto es un freno y contrapeso que tiene el organismo ejecutivo. O bien ahí el 183 literal y este va arriba. Yo lo voy a corregir. El organismo judicial. Volvemos a la ley en materia de antejuicio, el artículo 14. El organismo judicial también tiene su freno y contrapeso. ¿Por qué? Porque le puede retirar el antejuicio a los diputados al Congreso de la República y a todos los demás que establece ahí el 14, pero para lo que nos interesa del freno y contrapeso es a los diputados al Congreso de la República, ¿sí? Entonces el organismo judicial, el freno y contrapeso que tiene es que le puede retirar el antejuicio a los diputados y a todos los demás que establece el 14, que por tema de tiempo, pues ahí lo leen, por favor, lo leen. Entonces, si ustedes ven, cada uno de los organismos de Estado se entrelazan entre sí, para formar un equilibrio de acuerdo a la teoría de Montesquieu que establece la división de los poderes, pero una división de poderes con frenos y contrapesos, para que haya un orden y no un desbordamiento del poder, ¿sí? Si no existiera todo esto que estamos leyendo ahorita, el poder se desbordaría. Se desbordaría por parte del Ejecutivo, se desbordaría por parte del Judicial y del Congreso de la República en algunas ocasiones, porque ya ven que casi que no tiene frenos y contrapesos, o son muy relativos. Entonces, el que menos marco de acción o margen de acción tiene es el Ejecutivo, porque su único freno y contrapeso es opcional, el veto. O sea, no solo lo aplica, sino que el Congreso le dice si sí o no lo toma. O sea, no es que el presidente diga no, entonces no. Regresa al Congreso a ver si se aprueba. El judicial sí, porque ellos sí pueden retirarle la inmunidad a los diputados. Pero el Congreso, ustedes miren, hasta aquí se me había ido uno de más en otro. ¿Cuántos frenos y contrapesos tiene? Es bastante. Pero sin estos no habría un orden en el Estado, ¿sí? Los máximos poderes de los cuales se derivan muchas instituciones, el poder sería desbordado, sería un desorden, no habría un balance en el Estado. Entonces, cabalmente las 5:14. Entonces, ¿tienen alguna duda o vamos por terminado el tema de la clase de hoy? No, bueno. Entonces nos vemos el viernes. Ahí compran sus leyes, vean los fundamentos, léanlos todos. Sí, hoy por el tema de tiempo que ya vimos, ya vieron que nos tomó un poquito más de tiempo de lo normal. Lean sus fundamentos, léanlos. Que tengan feliz